Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio del último domingo, el Divino Salvador iluminó la doctrina de la caridad, proponiéndonos la parábola del buen samaritano, que se compadeció de un pobre infeliz, a quien cuidó con el mayor esmero, sin escatimar sacrificios ni dinero, a pesar de no ser pariente ni conocido, sino más bien de nación enemiga. Las enseñanzas que nos da Jesús en este Evangelio son lo más sublimes que imaginarse pueden. La enseñanza práctica de la caridad para con el prójimo. ¿De qué caridad característica del Sagrado Corazón de Jesús? De su religión, de aquella caridad que se manifiesta mediante las obras de misericordia. No es suficiente sentir compasión a la vista de las miserias del prójimo, afectándonos en nuestro interior como si fueran nuestras propias miserias. No es suficiente demostrar al prójimo el sentimiento de nuestra compasión. Jesucristo no se contentó con compadecerse de las gentes porque estaban mal paradas y tendidas aquí y allá como ovejas sin pastor, sino que al momento dispuso el remedio y envió a sus discípulos dándoles potestad para lanzar los espíritus inmundos y curar toda especie de dolencias y enfermedades. No contentó Jesús con decir: me causan compasión estos pueblos, porque 3 días hace ya que perseveran en mi compañía y no tienen que comer. Sino que añadió enseguida: no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Y obró el estupendo milagro de la multiplicación de los panes. Jesús presenta ante nueva vista al Eterno Padre como modelo de misericordia. Sed misericordiosos así como también vuestro Padre es misericordioso. Es verdad que Dios nos sufre al ver la miseria de los hombres porque no puede sufrir. Pero como afirma Santo Tomás, a Dios toca por excelencia apartar el sufrimiento de sus criaturas. La misericordia, que es hija de la caridad, no vive solo de palabras, sino de obras. Hijitos míos, no amemos solamente de palabra y con la lengua, sino con obras y de veras. Dios da de comer a los hambrientos, hace germinar la hierba y el grano, a todos suministra el pan de cada día, alimenta y conserva a la inmensa familia de los hombres y a todos los seres. Oigamos al salmista dirigiéndose a Dios: tú haces brotar las fuentes en los valles y que filtren las aguas por el medio de los montes. Con eso beberán todas las bestias del campo, a ellas correrán acosados de la sed los asnos monteses. Junto a ellas habitarán las aves del cielo, desde entre las peñas harán sentir sus gorjeos. Tú riegas los montes con las aguas que envías de lo alto, colmas la tierra de frutos que tú haces nacer. Dios mismo hizo a Adán y su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. Contemplad los lirios del campo, cómo crecen, ellos no labran ni tampoco hilan. Sin embargo, yo os digo que ni Salomón en medio de toda su gloria se vistió como uno de estos lirios. Dios colocó al lado de cada mortal un ángel tutelar para que lo guíe por entre las 1000 dificultades de la peregrinación terrena. Dios mismo hace la llaga y la sana, hiere y cura con sus manos. Y no nos manda enfermedad alguna que no haya curado su divino Hijo con sus piadosas manos. Dios es el consuelo de los encarcelados. Alaben al Señor los que yacían en tinieblas y sombras de muerte, arrojados en la aflicción y entre cadenas. Mas ¿por qué contradijeron las palabras de Dios y despreciaron los designios del Altísimo? Fue abatido su corazón con los trabajos, quedaron sin fuerzas, y no hubo quien los socorriese. Pero clamaron al Señor, viéndose atribulados, y librólos de sus angustias, y sacólos de las tinieblas y sombras de la muerte, y rompió sus cadenas. Dios finalmente deposita piadosamente el cuerpo del hombre en el seno de la tierra,
lo protege con el símbolo de la redención y lo resucitará al fin de los siglos. Dios disipa nuestras dudas mediante sus inspiraciones y nos presenta en Jesús la solución de todas nuestras dificultades. Dios nos instruye por medio de la Sagrada Escritura y por el magisterio infalible de la Iglesia. Dios no se cansa de llamar y atraer hacia sí a los pecadores, prometiéndoles el perdón y la paz del alma. Dios se compadece de las almas que sufren y les envía dulces consuelos, les comunica su alegría y les da conformidad en su dolor. Dios no solo nos permite, sino ardentemente desea que recibamos la Sagrada Eucaristía, a pesar de las faltas veniales que con tanta frecuencia cometemos cada día. Dios no solo nos sufre, sino que nos ama, a pesar de todas nuestras imperfecciones y miserias. A la diestra de Dios se asienta de continuo el sacerdote eterno, su unigénito Hijo, que intercede por nosotros. No juzguéis y no seréis juzgados, y no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Y se os echará en el seno una buena medida, apretada y bien colmada, hasta que se derrame. Porque con la misma medida con que mediereis a los demás, se os medirá a vosotros. Dios os hará con nosotros de misericordia del mismo grado que la hubiéramos tenido nosotros de nuestro prójimo, compadeciéndonos de él en sus necesidades. Este es el único recurso que nos queda para salvarnos de los males que nos amenazan, sobrellevar las desgracias del prójimo, ayudando cuanto pudiéremos en ellas, para que Dios nos ayude también, perdonar a nuestros deudores, si queremos que Dios nos perdone. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque aguarda un juicio sin misericordia al que no usó de misericordia. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.